Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro, que para ayudarnos viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder, y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado y te presentamos el programa de hoy de esta manera. Potosí es una de las ciudades importantes del sur de Bolivia. Está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la capital del departamento de Potosí, que limita con la provincia argentina de Jujuy. 1545. Este es el año del origen de la ciudad de Potosí, muy poco después de que se descubriera plata en un cerro, ¿no, profe? Sí, así es. Pero tendríamos que empezar un poco más de medio siglo antes de este descubrimiento, con la llegada a América de los europeos. Atrasemos el calendario entonces, hasta la fecha en la que llegó Colón. Muy bien. Españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses cruzaron el Atlántico con el objetivo de hacer fortunas a través del comercio. A fines del siglo XV, en 1492, los primeros en desembarcar fueron los españoles, buscando nuevas rutas para continuar su comercio con Oriente y obtener riquezas para el sostenimiento de la corona y de su estado. Y en lo que hoy es Potosí, en las entrañas de un cerro, les esperaba una fuente de riquezas seguramente mucho más grande de lo que se podían llegar a imaginar. Los españoles, a partir del siglo XVI, constituyeron el primer imperio colonial y el más extenso de la Europa moderna. La corona instaló en América una organización política encabezada por el rey en España y aquí en el territorio colonial por los virreyes, con instituciones que hacían cumplir las leyes dictadas por las autoridades españolas. Las ciudades que los españoles construyeron en América constituían una extensa red sobre la cual se asentó la población y se organizó la explotación económica. La ciudad de Potosí fue un modelo de organización donde la sociedad se formó alrededor de la explotación de la plata. Y esta actividad produjo impresionantes contrastes entre los que dejaban la vida en las minas y los que se quedaban con esas riquezas. Carlos V, ¿por qué nos detenemos en Carlos V? Les cuento, porque reflejó lo que significaba la plata de Potosí para España. Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, nombró a Potosí Villa Imperial, en demostración de la inmensa gratitud del reino español, según sus propias palabras, por las riquezas otorgadas a esa monarquía. Pero yo quiero saber, profe, ¿cómo comenzaron a surgir esas riquezas? Todo empezó en el llamado Cerro Rico o Sumaj Orco, que significa Cerro Magnífico en la lengua de los habitantes originarios de esta región. Estas tierras pertenecían al gran territorio del Alto Perú. En 1545, en ese cerro, se descubrió una de las minas de plata más importantes del continente. El hallazgo generó un asentamiento, que pronto se convirtió en una ciudad que se organizó y creció alrededor de la explotación de esta mina. En poco tiempo, lo que había sido un territorio desolado e inhóspito se convirtió en la ciudad más poblada de América. La cantidad de plata que se extraía de ese cerro era tal que el virrey Hurtado de Mendoza se refirió a él como el nervio principal del reino español. El nervio principal del reino español. Claro, hay otras citas y referencias sobre el cerro que dio origen a Potosí. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, hablando del Cerro Rico, nos cuenta que este cerro se tragó la vida de 8 millones de indios que entraban a las minas en busca de plata. En el interior de este Cerro Rico aún funciona la mina Pailabiri, que hoy es propiedad del Estado boliviano. Claro que lo que hoy produce es incomparable con lo que se extraía en el siglo XVI. La mina está dividida en su interior en 17 niveles, a los cuales hoy se accede mediante un ascensor que llega a los 240 metros de profundidad. La diferencia de temperatura entre la boca del cerro y los niveles más bajos puede alcanzar los 45 grados. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las condiciones en las que se trabajaba en este lugar hace poco menos de 5 siglos. En las inmediaciones del cerro
Ante la noticia de que en su interior había plata, en 1545 se instalaron 75 hombres llegados desde la ciudad de Sucre, que por entonces llevaba el nombre de Villa de la Plata. No tenían intención de fundar una ciudad. El lugar era frío, ventoso, muy inhóspito y el agua potable escaseaba. Pero con la explotación de la mina se comenzó a edificar rápidamente un poblado. Bueno, creo que hemos aprendido mucho sobre Potosí como ejemplo de espacio colonial y de lo que fue la conquista de América. Por eso llegó el momento de pasar en limpio. Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. Con el tiempo, las velas de los indígenas que trabajaban en las minas se fueron apagando. Porque el Cerro Rico dejó de ser rico. La plata que tenía se fue acabando y con ella, mejor dicho, sin ella, también se fueron apagando el esplendor y la actividad de Potosí. De las 160.000 personas en su época de gloria, la cantidad de habitantes cayó a solo 8.000 en el año 1825, cuando la plata estaba prácticamente agotada. ¿Cuándo volvió a crecer la población de Potosí, profe? Eso también tuvo relación con la minería. Aunque la plata se fue agotando, el Cerro Rico, desde su descubrimiento, nunca dejó de producir algún mineral. Hoy se sigue explotando, se extrae estaño, por ejemplo. Y justamente el estaño tuvo una gran demanda mundial a principios del siglo XX. Eso hizo que se reactivara la minería en Potosí y la población de la ciudad volvió a crecer considerablemente. Hoy la ciudad tiene unos 150.000 habitantes. Cuando alguien logra algo muy dificultoso, a veces se usa la expresión «me costó un Perú». En Europa, en el siglo XVI, la fama de Potosí y su riqueza era tal que cuando alguien se refería a algo inalcanzable por su precio decía «vale un Potosí». Y acá llegamos a nuestra pregunta clave de hoy. La pregunta clave es, ya les digo, ¿cuál fue el destino de toda la riqueza que se extrajo de Potosí? Ya sabemos que las riquezas que se extraían del suelo americano eran llevadas a Europa. Hasta 1650, España recibió de sus colonias casi 17.000 toneladas de plata. No solo de Potosí, sino de distintos centros mineros de América. ¿Y qué fue de toda esa riqueza? Si bien contribuyó a consolidar el Estado español, la mayor parte terminó en manos de banqueros extranjeros. Fue el pago con que la corona española devolvió los préstamos que había recibido para sostener su política imperial. Otra parte de esa fortuna fue a manos de comerciantes ingleses y holandeses que producían las manufacturas y alimentos que España compraba para enviar a América. Bueno, profe, creo que llegó el momento de hacer nuestro segundo repaso, o sea, nuestro segundo pasando en limpio. Y comenzamos de esta manera. Desde los inicios de la extracción de plata en Potosí, el durísimo trabajo en las minas lo hacían los yanaconas, que eran indígenas libres. Cuando la capa superficial en el interior del Cerro Rico se fue agotando, se produjo una crisis que el virrey Toledo enfrentó con dos medidas clave:
la utilización de una nueva técnica para refinar la plata y la instauración de la mita para organizar el trabajo indígena en las minas. A través de la mita, millones de indígenas de distintos puntos del Virreinato del Perú llegaron a Potosí con la obligación de trabajar en el cerro durante un año. El trabajo era de riesgo constante y las condiciones inhumanas causaron la muerte de millones de trabajadores. Con el tiempo, la plata de Potosí se fue agotando, pero hasta que esto sucedió, se enviaron toneladas, inmensas cantidades de este mineral hacia España. El destino de toda esa riqueza fue variado. La plata ayudó a consolidar al Estado español, pero la mayor parte se utilizó para pagar préstamos que la corona había recibido de banqueros europeos. También se empleó para comprar mercaderías que España enviaba a América. Hoy aprendimos una parte de la historia que nos explica mucho más sobre la realidad de América hoy. Es bueno que discutamos sobre esto. Los dejo pensando, conversando y entendiendo mucho más lo que hoy somos. Hasta la próxima.